Y se va a apoyar también esta teoría en el uso de estrategias que vamos a trabajar en este espacio, que tiene que ver con los marcos de pensamiento y las técnicas de estudio visuales. Lo que ustedes van a requerir para llevar a cabo durante todo este año esta asignatura. Van a adquirir estrategias y herramientas para poder estudiar, para poder desarrollar su aprendizaje. Cuando hablamos de marcos de pensamiento, tiene que ver con todos los sujetos, todas las personas contamos con marcos de pensamiento. Que, bueno, ustedes hacen referencia a un marco, lo que se refiere a un marco. Cada uno de nosotros cuenta con marcos que pueden ser innatos o pueden ser adquiridos, esos marcos de pensamiento. Y nos permiten explicar de alguna manera, posicionarnos dentro de ese marco para poder desarrollar o explicar una teoría o un tema. ¿Bien? Sobre los principios de esta teoría, hablamos de que el cerebro, en primer lugar, es un complejo sistema adaptativo. ¿Bien? Es decir, que el cerebro va a habituarse en distintos niveles y frente a distintas situaciones. Que el cerebro es un cerebro social. Sabemos, ¿no?, que el sujeto, el individuo cuando nace, como nace en un estado que requiere del otro para poder subsistir. Requiere de su mamá, requiere del afecto, requiere que lo alimente y de a poco va incorporando el lenguaje, se hace sociable. Entonces, por ello es un cerebro, cuenta al individuo con un cerebro social. Requerimos del otro para poder subsistir. Otro de los principios, el tercer principio, que la búsqueda de los significados es innata. Esto que hace referencia a que el ser humano tiende a buscar, a cuestionarse, y eso es innato, lo trae el individuo. La búsqueda de información o la indagación que hace el sujeto va a estar regida a través de pautas. Esto tiene que ver con lo que hablamos recién. Cada uno de los individuos contamos con marcos de pensamiento. Y en el caso de la elaboración de estas pautas, van a participar las emociones en la elaboración de estas pautas. O sea que en el quinto principio las emociones son críticas para la elaboración de pautas. Esto hace referencia principalmente a que, como futuros licenciados en Ciencias de la Educación, a nuestro ámbito educativo y a las condiciones que debemos brindar en ese ámbito educativo, cómo debe ser. Un ámbito cordial, un ámbito armonioso, donde el sujeto de aprendizaje se sienta placentero, que pueda adquirir el aprendizaje. ¿Bien? Porque, ¿qué pasaría si estamos en una situación hostil? Hay una obstrucción en ese aprendizaje, el sujeto va a estar con temor, no va a poder aprender, no se va a sentir libre, no se va a sentir cómodo. Entonces, por eso hablamos de que las emociones participan en la elaboración de las pautas. Cada cerebro percibe y crea partes y todo. En este sexto principio hablamos de cómo funciona el cerebro frente a si observamos, por ejemplo, y vemos que esta imagen por ahí requiere un completamiento, el cerebro tiende a completar esa imagen. Esto hace referencia a una teoría que más adelante van a ver en segundo año, que es la teoría de la Gestalt, cuando vean las distintas teorías educativas, que habla de que en esta teoría de que el cerebro tiende a conformar, a cerrar la imagen. O sea, tenemos una imagen inacabada, por ende el cerebro tiende a cerrar esa imagen. ¿Sí? El séptimo principio habla del aprendizaje, que requiere de una atención focalizada como de una atención periférica. Sabemos la importancia de lo que es la atención frente a una situación de clase y cómo debe ser esa atención. Esto nos hace reflexionar para
luego diseñar nuestras prácticas educativas. Cómo debe ser la atención y cómo debemos atraer la atención del sujeto de aprendizaje. Y la utilización del pizarrón, cómo debe ser la utilización de ese pizarrón, cómo es la mirada del alumno al pizarrón. ¿Por qué? Porque a través de estos estudios nos permiten determinar que la atención funciona de esta manera, de una manera focalizada, y también tiene una visión periférica, que es todo al exterior. Si nosotros decimos una atención focalizada, le damos importancia a un punto de toda esa imagen. Y si hacemos una visión periférica, hacemos toda la mirada del todo. Entonces, tanto para cuando elaboramos una filmina o un afiche, es importante tener en cuenta esta condición para que haya un buen aprendizaje y se entienda. Bien, el octavo principio habla de que en el aprendizaje se llevan a cabo y se presentan procesos conscientes y procesos inconscientes. Esto tiene que ver con, por un lado dijimos, las condiciones en las cuales se debe brindar una clase, y por ahí tenemos en cuenta, percibimos que un ejemplo, ¿no? Que por ahí un profesor no nos llega o tenemos algo con una materia, entonces tiene que ver con esto del inconsciente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos transmite? ¿Qué es lo que nos significa esa persona? Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos, que en el aprendizaje hay procesos conscientes, pero también se llevan a cabo y se presentan procesos inconscientes. En el noveno principio hablamos del aprendizaje, que es un proceso de desarrollo. Tiene que ver con el desarrollo del sujeto en toda su intelectualidad. El principio número 10, que el aprendizaje se incrementa por el desafío. Y cuando aparece la amenaza, se inhibe. ¿Esto a qué hace referencia? Tiene que ver también con las estrategias como docente que vamos a implementar. Cuando el sujeto tiene una actividad práctica, frente al desafío de poder resolver ese problema, esa actividad, va a haber un incremento del aprendizaje, hay un aumento del aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando hay una situación de amenaza, de castigo, de coerción? Va a haber una inhibición por parte del cerebro. No va a actuar libremente o placenteramente, ¿sí? Entonces va a haber una inhibición. Y por último, vemos el último principio, que cada cerebro está organizado de manera única. Y esto tiene que ver con que no somos iguales. Cada uno de nosotros es una individualidad. Pensamos de una manera, estudiamos de una manera, sentimos también, cada uno con su individualidad, con las experiencias, teniendo en cuenta las experiencias pasadas, los deseos que tenemos hacia el futuro. Entonces, cada uno de nosotros somos una individualidad. Y esta materia lo que nos permite es brindarnos herramientas, estrategias para poder enfrentar el estudio y cómo debe ser ese estudio. Que no debe ser un estudio tortuoso, que no debe decir, bueno, tengo que estudiar y... No, debe ser algo agradable, debe ser algo placentero, con responsabilidad, por supuesto. Entonces, todos estos principios colaboran y aportan a este nuevo paradigma, cómo se ve el aprendizaje actualmente. ¿Bien? Bien, también vamos a hablar sobre la memoria. La memoria para el estudiante universitario es importante. ¿Bien? No nos podemos únicamente, no podemos estar sujetos a la memoria. Es imposible, por todas estas cuestiones que vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser ese aprendizaje? Debe ser un aprendizaje significativo. Debe ser un aprendizaje con una comprensión del contenido,
Debemos comprender qué nos dice el autor. Si por ahí no entendemos, bueno, volver a leer, volver utilizando las técnicas que ya vieron, las técnicas del subrayado, la ubicación de las ideas principales. No nos podemos ceñir a la memoria, porque vamos directamente al fracaso, ¿bien? Porque va a llegar un momento que van a surgir las emociones, van a surgir las ansiedades frente a un examen y bueno, puede aparecer esto de los olvidos, las lagunas y bueno, no vamos a poder rendir bien. Entonces, sí es importante la memoria, sí tenemos que tener en cuenta la memoria, pero tenemos que trabajar y ejercitarnos y tener un aprendizaje significativo. Comprender lo que estamos leyendo, entender, poder decirlos con nuestras palabras, ¿sí? Hacerlo nuestro, hacerlo propio, hacerlo significativo. La memoria es una función importante no solo en los aprendizajes relacionados con el estudio, sino con todos los aprendizajes relacionados en la vida diaria, ¿no? Eso sabemos. Según Hamilton, la define a la memoria como la facultad de conservar todo lo que está en el cerebro, representar, rememorar las situaciones cuando es preciso. Según Brennan, es la facultad de evocar hechos del pasado e identificarlos como tales. Y según Luria, la define como la impresión, retención, reproducción de las huellas de experiencias pasadas. ¿Cómo es el funcionamiento de la memoria? Las células nerviosas, también llamadas neuronas, como ya hace un momento hablamos, forman distintas capas y se comunican a través de este proceso que se denomina sinapsis. Las neuronas y sus prolongaciones emiten señales eléctricas para transmitir esos mensajes y esas señales químicas, eléctricas y químicas se van a ir siendo receptadas por los neurotransmisores que traducen el mensaje emitido. Y eso es lo que va a provocar y va a producir la sensación en el individuo.